Amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Cristian Asto. En el video de hoy vamos a aprender a cómo comprar Bitcoin en Airtiem. Así que cheque el video hasta la parte final, de esa forma para que puedas ver cómo se realiza todo este proceso. Bien amigos, entonces sin más preámbulo, rápidamente vamos al video. Muy bien, lo primero que vas a hacer es obviamente tener una cuenta en Airtiem. Si no las tienes, no te preocupes, el link del registro te lo voy a dejar en la descripción de este video. Una vez ingresada, créate una cuenta en Airtiem, es completamente gratis. Estando aquí, simplemente seleccionas la parte donde dice individual. Por debajo pues seleccionas de qué país eres. Hay muchísimos en realidad, con los países trabaja Airtiem. Seleccionas tu país y seguidamente en la parte de abajo aquí te da también esa opción para que puedas crearte una cuenta con Facebook o Google, pero yo te recomiendo que lo crees de manera aparte. Aquí debajo vas a poner tu correo electrónico y más abajo pones una contraseña, incluido un número o alguna letra, mínimo de 8 caracteres para arriba, por mayor seguridad. Por debajo vas a poner tu nombre. Aquí debajo vas a poner tu apellido paterno, tu apellido materno. Y finalmente vas a seleccionar esta opción donde dice no soy un robot. Y le das crear cuenta desde el botón celeste. Esté expectativo al correo, ya que allí te van a enviar un link del registro para que puedas completar con este registro. Seguidamente también es importante que verifiques tu cuenta para que no puedas tener ningún tipo de restricciones al momento de realizar cualquier tipo de transacción. Ok, bien amigos, entonces de esa manera se crea una cuenta de manera muy fácil y rápida aquí en Airtiem. Voy a ingresar ya a mi cuenta. Como puedes ver, ya me encuentro aquí en mi back office de Airtiem. Tengo un balance de $22.58. Es importante que tengas un saldo aquí en tu cuenta de Airtiem para que puedas comprar Bitcoin, ya que va a ser descontada de tu saldo principal. Tengo muchos videos donde ya enseño cómo fondear o meter saldo o tu dinero aquí a tu cuenta de Airtiem, de diferentes procesadores de pagos o de una cuenta bancaria. Tengo muchos videos en realidad que ya hablo bastante de esta plataforma de Airtiem. Si de repente desconoces o no sabes cómo realizar todos esos procesos, checa los videos que ya están disponibles en mi canal. Una vez que ya has fondeado o tienes tu saldo aquí en Airtiem, vamos a seguir con el siguiente paso. Como puedes ver en la parte de abajo tengo el saldo principal en dólares aquí en Airtiem, y por otro lado tengo lo que es en Bitcoin de $58.96. Aquí vamos a agregar o vamos a comprar más Bitcoin y obviamente el saldo ya va a ser un poco más superior al monto principal. Entonces para ello voy a venirme ya a la parte izquierda donde dice cripto. Simplemente allí vamos a darle un clic. Muy bien, como ustedes pueden ver, ya me encuentro en este apartado. Es importante que selecciones la parte de comprar y por debajo vamos a ver en realidad las criptomonedas que tienen en stock Airtiem. La más conocida es pues el Bitcoin. Por debajo vamos a encontrar Bitcoin Cash, DAI, Dash, Dogecoin, etcétera, etcétera. Ethereum Classic, Ethereum, muchísimas criptomonedas que aquí podemos nosotros visualizar. Como puedes ver, aquí ya tengo el saldo como te estaba indicando al inicio en Bitcoin, y en dólares es de $59.10. Ok, simplemente selecciono esta opción de Bitcoin. Bien, aquí vamos a poner pues la cantidad para poder de esta forma intercambiar. En este caso voy a seleccionar aquí, voy a poner $20. Una vez puesto el monto indicado, prácticamente esto es en cantidad en Bitcoin, la cual vamos a comprar. Aquí debajo también vamos a ver a detalle. En estos momentos, en tiempo real, al momento de grabar este video, un Bitcoin está rondando por los $59.000. Aquí lo vamos a ver también a detalle. Por realizar esta operación vamos a o nos van a cobrar
AirTM una comisión de 0.20 dólares, ok. Entonces, una vez seleccionado todo ello, vamos a ya simplemente darle clic en la parte de abajo donde dice confirmar compra. Vamos a darle un clic. Si te está gustando este contenido, dale un me gusta, suscríbete al canal y por supuesto deja tus comentarios porque voy a seguir subiendo más videos relacionados a estos temas. Bien, continuando, y si ustedes pueden ver, ya mi balance general se redujo, prácticamente me quedan 2.58 dólares. Aquí me dice compra completada exitosamente. Es en sí de manera muy rápida, ya que AirTM tiene instalados los criptomonedas. Dependiendo de qué tipo de criptomoneda vamos a comprar, pues el proceso se va a efectuar de manera muy rápida. Entonces, como puedes ver, ya se completó exitosamente. Y por debajo vamos a ver a detalle el resumen de compra, la fecha, los fondos enviados, fondos recibidos, tasa de cambio neta, comisiones de intercambio, la ID de transacción, etcétera, etcétera. Lo vamos a ver también a detalle por el lado derecho, ¿ok? Para poder corroborar ya lo que es la criptomoneda, en este caso el Bitcoin, nos vamos a venir a la parte izquierda donde dice cripto. Y prácticamente aquí yo lo voy a visualizar que tengo un total de 78.67 dólares en Bitcoin. Eso también lo puede ver en la parte inicial. Si yo me vengo a donde dice inicio. Muy bien, como ustedes pueden ver ya aquí puedo visualizar también la cantidad de Bitcoin que tengo. Y en la parte de abajo en dólares equivale a 78.67 y es superior al anterior saldo que tenía en Bitcoin. Esto ya nosotros podemos enviarlo a algún otro procesador de pagos en dólares o enviarlo nuestro Bitcoin a otro monedero digital, puede ser así como Payeer, Coinbase o de repente Binance, etcétera, etcétera. Ya lo puedes enviar ya de AirTM a tu cartera electrónica. Si quieres que realice otros videos de esos tipos, otros tipos de videos relacionados a estos temas, deja tus comentarios debajo de este video. O si tuvieras alguna pregunta, alguna duda al respecto, no dudes en hacerlo. Estamos para poder ayudar y absolver tus preguntas, ¿ok? Bien amigos, entonces esto sería todo en este video. Me despido, mi nombre es Cristian Asto y te veo en el próximo video. Muchas gracias y bendiciones con cada uno de ustedes.